Hola, buenas, somos José Carlos Espínvila y María Navarro Pindado y vamos a proceder a realizar una explicación sobre el proceso de fabricación del pan de molde. En primer lugar, describimos el diagrama de flujo. A continuación, haremos una pequeña explicación de la etapa seleccionada. Más tarde, describiremos el diagrama causa-efecto, seguidamente el indicador seleccionado y, por último, el plan de monitorización. El diagrama de flujo del pan de molde empieza con la entrada de la materia prima, en este caso 6.000 kilos de harina que se hacen pasar por una rejilla protectora para evitar residuos. Esta cae en 36 contenedores de almacenamiento antes de que se añadan los ingredientes. Durante 3 horas, los canales amasadores fermentan la levadura de la cual surgirá la masa. Después de esta etapa inicial, la masa pasará a un mezclador donde se homogeneizará durante 8 minutos. El contenido de masa que sale de esta etapa es de 1.000 kilos, que posteriormente se hará pasar por unos orificios del tamaño justo para realizar las porciones. Después, mediante el transporte por cintas, a estas porciones se les da forma de bola para que puedan ser trabajadas de mejor manera. Además, se les añade harina a las bolas para evitar que se peguen durante su traslado y cuando se moldeen. Durante todo este transporte, la masa reposa ayudando a que actúe la levadura. Seguidamente, a la masa se le da forma de barra. La máquina puede hacer 3 por segundo, es decir, un total de hasta 3.500 por hora. Esta barra se introduce en moldes de cocción para, posteriormente, introducirlas en un horno donde crecen durante 1 hora a 45 grados y a un 70% de humedad. Luego se cocinan durante 20 minutos a 255 grados. Una vez cocidas, las barras adquieren un color dorado. Mediante un sistema de vacío se extraen las barras de los moldes, se depositan en cintas transportadoras para dejar enfriar las barras y pasan por la rebanadora, que corta 65 barras por minuto. Finalmente, las barras ya cortadas se envasan de manera automática. Ahora pasamos a explicar la etapa que hemos elegido, el cocinado. En esta etapa entra la masa después del proceso de cocción, donde se llega a una temperatura de 225 grados centígrados durante 20 minutos. A causa de ello se produce una extracción de agua, produciendo así una masa de color dorado y lista para enfriar. Los parámetros seleccionados han sido el tiempo y la temperatura, puesto que una alteración o poco control de ellos puede provocar diferentes problemas en el resultado final. Los problemas potenciales que se pueden realizar en esta etapa son: si el cocinado se lleva a cabo a una temperatura o tiempo inadecuado, puede provocar que el pan quede muy hecho o muy poco hecho, y el incorrecto mantenimiento del horno podría dar una contaminación del producto final. Aquí podemos observar el diagrama de Ishikawa, también conocido como el de las 6M. En cada una de ellas podemos destacar qué causas son las correspondientes a un posible mal funcionamiento del proceso. En maquinaria encontramos el óxido, la emisión de CO2, la maquinaria muy grande, entre otras. Pasando a mano de obra, destacamos la falta de motivación, que esto conlleva una lentitud en el trabajo, la falta de experiencia. En métodos podemos apreciar la receta inapropiada, la mala presentación. En materiales, recipiente o envase equivocado, instrucciones confusas. Pasando a medio ambiente, las más características son la emisión de CO2, la utilización de polímeros plásticos y en cuanto a mantenimiento, la limpieza y refrigeración y el óxido. Todo esto conlleva a una insatisfacción del cliente. El indicador escogido en nuestro caso es la temperatura. Esta temperatura se medirá con un termómetro especializado para dicho horno y que soporte altas temperaturas, puesto que el cocinado, como hemos dicho anteriormente, se produce a 225 grados centígrados. Este control debe realizarse periódicamente por operarios o técnicos especializados, así como también se debe controlar el color tostado del pan a la salida del horno. Para concluir nuestro trabajo realizamos un plan de monitorización con la finalidad de solucionar el problema elegido. Este plan consta de 5 puntos a tener en cuenta: How, Why, Where, When, Who. ¿Por qué? Hay que realizar un control adecuado de la temperatura en el proceso de cocinado para que haya una producción adecuada del pan de molde. ¿Dónde y cuándo? En el horno, con un termómetro y un reloj para medir el tiempo y la temperatura. Programar un tiempo inicial y final adecuado para la materia prima seleccionada, así como la temperatura óptima en dicho tiempo. ¿Quién? Este control lo deberían hacer los operarios o técnicos. Deben conocer el funcionamiento y mantenimiento de la máquina y los indicadores de tiempo y temperatura que deberán controlar. ¿Cómo? Dejando claro un intervalo de riesgo y haciendo controles periódicamente.